Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Book Eaters con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. El mes pasado, el 28 de julio, hace 5 años que empecé con el canal y como nunca lo he celebrado, no me acordaba las fechas y estaba segura de que era en agosto. Se me había pasado la fecha del aniversario porque nunca había celebrado el aniversario en el canal, no me parecía demasiado relevante. Pero este año, gracias a la influencia de Fer, he decidido tanto celebrar el aniversario como leer los relatos, que es una idea que también he sacado de su canal, así que muchísimas gracias Fer, desde aquí todo mi amor. ¿Qué deciros? Que este año pues celebro los 5 años de canal, que son muchísimos años, que en ningún momento pensé que iba a llegar tan lejos, que iba a estar aquí tanto tiempo y que me iba a hacer tan bien el tener un canal, porque no solo me ha dado dicción a la hora de hablar, he perdido bastante el nervio a la hora de ponerme delante de la cámara, he aprendido a reseñar libros, a sacar muchísimas más conclusiones que lo que hacía al principio. He aprendido que hacer una reseña no es contar medio libro y he hecho muchísimos amigos, tanto booktubers como fuera de booktubers, y estoy realmente agradecida. Es mi 5º aniversario y que por lo tanto voy a celebrarlo leyendo un montón de relatos. Os he seleccionado, he estado leyendo, os lo voy a traer. Esta semana he estado leyendo este libro de cuentos imprescindibles de Chekhov con los relatos dublineses de James Joyce, que no me han gustado, ¿vale? A mí James Joyce y yo no casamos, no tiene el formato que me gusta del relato. Y podía haberos hecho una reseña de los dos libros en conjunto, pero he decidido que es mucho mejor. Además es que me he dado cuenta esta mañana de que se me ha pasado la fecha de la celebración. Que he seleccionado de estas dos obras los relatos que a mí más me han parecido curiosos. Además de eso, en el ebook os he seleccionado mi cuento favorito, que es con el que vamos a empezar hoy, de García, que es uno de los premios que hice a final del año pasado. El mejor relato del año fue este de García, que os voy a leer, que es La señal, que vamos a ver hoy. Y también os he seleccionado uno de Maupassant, que los cuentos completos de Maupassant me los leí yo creo que en el 2015, ¿vale? O sea que han pasado 8 años y es el único relato que me sé a pies juntillas, que te puedo contar casi completamente todo lo que pasa en el relato, porque me pareció graciosísimo, primer punto, muy crítico, segundo punto, muy importante y además demasiado original. A mí me voló este cuento muchísimo en la cabeza y por eso quería compartirlo con vosotros. Entonces, creo que van a salir como unos 5 cuentos que voy a poner de forma separada, ¿vale? Para que veáis el que os apetezca. Entonces, vamos a empezar con las celebraciones, con, yo no sé por qué os enseño esto, sí, no tiene nada, mi ebook Harmony. Me compré este ebook porque tenía 2000 libros dentro y pues los he amortizado. La señal, de Vsevolod Garshin. Semyon Ivanov servía como guarda en las líneas de ferrocarril. De su casilla a una estación había 12 verstas, a otra 10. A unas 4 verstas habían abierto una hilandería el año anterior. Detrás del bosque negreaba su alta chimenea. Cerca, excepto las casillas vecinas, no había viviendas. Semyon Ivanov era un hombre enfermo y roto. 9 años antes había estado en la guerra. Sirvió como asistente de un oficial y con él hizo una campaña entera. Pasó hambre, se heló de frío y se tostó al sol e hizo marchas de 40 y 50 verstas con un calor sofocante y con heladas. Tuvo ocasión incluso de verse bajo las balas, pero, gracias a Dios, ni una sola le rozó. Una vez su regimiento estuvo en primera línea. Durante toda una semana intercambiaron disparos con los turcos. Nuestra fila estaba tumbada a un lado del valle y la turca al otro, y disparaban de la mañana a la noche. El oficial Semyonov también estaba en la fila. 3 veces al día, Semyonov le llevaba de las cocinas del regimiento del barranco un samovar caliente y comida. Iba con el samovar por un lugar abierto. Las balas silbaban, chocaban contra las piedras y Semyon tenía miedo, lloraba, pero seguía caminando. Los señores oficiales estaban muy contentos con él. Siempre tenían té caliente. Volvió intacto de la campaña, pero empezaron a dolerle los brazos y las piernas. Desde entonces se vio obligado a soportar no pocas penas. Cuando regresó a casa, su anciano padre había muerto. Su hijito, que iba por el 4º año, también había muerto por una afección de garganta.
Simeón y su esposa se quedaron solos los dos. No les dio resultado la hacienda, y es que es realmente difícil labrar la tierra con los brazos y las piernas hinchados. Su aldea llegó a hacérseles insoportable, así que se fueron a un lugar nuevo a buscar la felicidad. Simeón y su esposa estuvieron en la línea, y en Gerson, y en Donshina. En ninguna parte encontraron la dicha. La esposa se fue a servir, y Simeón, como en el pasado, lo único que hacía era vagar. En una ocasión tuvo que viajar en una máquina de tren, y el jefe de una estación le resultó conocido. Simeón le miró y el jefe también se fijó en la cara de Simeón. Se reconocieron mutuamente. Era un oficial de su regimiento. «¿Eres Ivanov?», dijo. «A sus órdenes, su excelencia. Yo mismo». «¿Qué te trae por aquí?». Simeón se lo contó todo de pe a pa. «¿A dónde vas ahora?». «No lo puedo saber, su excelencia». «¿Cómo que no lo puedes saber, bruto?». «Así es, su excelencia, porque no tengo a dónde ir. Necesito encontrar un trabajo, el que sea». «Su excelencia». «Verás, hermano, de momento quédate aquí, en la estación. Me parece que estabas casado, ¿no? ¿Dónde está tu esposa?». «Así es, su excelencia, casado. Mi esposa está en la ciudad de Kursk, sirviendo en una casa de un comerciante». «Entonces, escribe a tu esposa para que venga. Yo le consigo un billete gratuito. Aquí en nuestra estación va a quedar libre una casilla de guardavidas. Se la pediré para ti, al jefe de estación». «Muy agradecido, su excelencia», respondió Simeón. Se quedó en la estación, ayudaba en la cocina del jefe, cortaba leña, barría el patio y los andenes. A las 2 semanas llegó su esposa, y Simeón se fue en la carretilla a su casilla. La casilla era nueva, caliente, con patio para dar y tomar, un pequeño huerto que había quedado de los guardas anteriores y media desiantina de tierra de labor a ambos lados de la vía. Simeón se alegró, empezó a pensar en cómo llevar su finca, en comprar una vaca y un caballo. Le dieron todos los utensilios necesarios: una bandera verde, una bandera roja, linternas, una corneta, un martillo, una llave para apretar tuercas, una barra, una azada, escobas, tornillos, grapones y 2 librillos con las normas y los horarios de los trenes. Al principio Simeón no dormía. Se dedicaba a repetir los horarios para aprenderlos de memoria. 2 horas antes de que pasara un tren, él ya daba una vuelta por su sector. Se sentaba en un banco donde la casilla y no dejaba de mirar y escuchar si temblaban o no las vías, si se oía o no al tren. Y aprendió las reglas de memoria. A pesar de no leer muy bien, silabeando, las aprendió de memoria. Era verano, el trabajo no era duro, no hacía falta quitar la nieve, y por esa vía pasaban pocos trenes. Simeón recorría su línea un par de veces al día. Aquí y allá probaba a apretar un tornillo, igualaba los ripios, examinaba las tuberías del agua y después se iba a casa a ocuparse de su hacienda. En la hacienda solo tenía un problema: para cualquier cosa que se le ocurriera que podría hacer, debería solicitar permiso al contramaestre del ferrocarril, y este se lo comunicaba al jefe de sección, y para cuando llegaba la respuesta ya era tarde. Simeón y su esposa incluso empezaron a aburrirse. Pasaron unos 2 meses. Simeón comenzó a conocer a los guardas vecinos. Uno era un anciano muy viejo al que estaba a punto de sustituir. Apenas salía de la casilla. Su esposa hacía la ronda por él. El otro guarda, que estaba más cerca de la estación, era un hombre joven, delgado y fibroso. Simeón y él se encontraron por primera vez en la vía, a medio camino entre las casillas, durante la ronda. Simeón se quitó la gorra y se inclinó. «Le deseo mucha salud, vecino», dijo. El vecino le miró de reojo. «Hola», dijo. Se dio la vuelta y se alejó. Después también se encontraron las mujeres. La de Simeón, Arina, saludó a la vecina, pero ésta tampoco entabló mucha conversación y se fue. Simeón la vio una vez. «¿Qué pasa, joven? ¿Tu marido no es muy hablador?». La mujer permaneció callada y después dijo: «¿Qué tiene él que hablar contigo? Cada uno a lo suyo. Vete con Dios». A pesar de todo, al mes trabaron relación. Simeón y Vasili se encontraron en la vía. Se sentaron en la orilla y se pusieron a fumar sus pipas y a hablar de su vida cotidiana. Vasili estaba más callado, pero Simeón hasta cosas de su pueblo y de la campaña le contó. «No he sufrido poco en mi vida», dijo, «y eso que mi vida no es ninguna cosa del otro mundo. Dios no me dio felicidad. Aquel al que el Señor le da talentos, suerte, ese es el que lo tiene. Así es, hermano Vasili Stepanich». Vasili Stepanich sacudió la pipa en la vía, se levantó y dijo: «No es la vida la que nos devora el talento o la suerte, sino la gente.
No hay en el mundo fiera más depredadora y ruin que el ser humano. El lobo no come lobo, y el hombre al hombre se lo come vivo. Vamos, hermano, no digas eso, el lobo come el lobo. Tal como me ha venido a la cabeza lo he dicho. De todas formas, no hay bestia más cruel. Si no fueran propias de la gente la maldad y la avaricia, se podría vivir. Todo el mundo pretende cogerte vivo, morder un bocado, zampar. Simeón se quedó pensativo. No sé, hermano, puede que sea así, dijo. Pero si es así, así es por disposición de Dios. Y así es, dijo Basili. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Si todo lo malo se lo cargamos a Dios y nosotros nos limitamos a aguantar, eso, hermano, no es vivir como las personas, sino como el ganado. No tengo más que decir. Se dio la vuelta y se fue sin despedirse. También Simeón se levantó. ¡Vecino!, gritó. ¿Por qué te enfadas? El vecino no se dio la vuelta, siguió caminando. Simeón lo miró durante largo rato, hasta que, en el hoyo de la curva, Basili se perdió de vista. Volvió a casa y le dijo a su esposa: «Vaya vecino que tenemos, Arina. Es veneno, no persona». No obstante, no se enemistaron. Volvieron a encontrarse y de nuevo se pusieron a charlar, y otra vez sobre lo mismo. Hermano, si no fuera por la gente, tú y yo no estaríamos en estas casillas», dijo Basili. «¿Qué pasa con las casillas? No estás mal. Se puede vivir, se puede vivir, se puede vivir. ¡Ay tú! Mucho viviste, poco conseguiste, mucho miraste, poco viste. Para un hombre pobre, en la casilla o donde sea, ¿qué vida hay? Los desolladores estos te sacan el jugo y cuando llegas a viejo te tiran como vulgares mondas de patata para alimento de los cerdos. ¿Cuánto recibes de salario?» «Vale, demasiado poco, Vasili Stepanovich. 12 rublos. Y yo, 13,50. ¿Te atreves a preguntar por qué? Según el reglamento corresponde a todos lo mismo, 15 rublos al mes. Calefacción y luz. ¿Quién decidió que te correspondían 12 a ti y 13,50 a mí? ¿Qué tripa engordan? ¿A qué bolsillo van a parar los 3 rublos y el rublo y medio restantes? ¿Te atreves a preguntar? Y tú dices, se puede vivir. Entiéndeme, la cuestión no son el rublo y medio o los 3 rublos, ni aunque pagaran los 15. El mes pasado estuve en la estación y llegó el director, así que le vi. Tuve ese honor. Viaja en un vagón independiente. Salió al andén y se quedó plantado con su cabeza de oro suelta sobre la barriga, las mejillas rojas como si estuviera bebido. Se había emborrachado con nuestra sangre. ¡Ay, si todo fuera fuerza y poder! No me quedaré aquí mucho tiempo. Me iré a donde el viento me lleve. ¿A dónde vas a ir tú, Stepanovich? Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se enoje. Aquí tienes casa, calor, un pequeño trozo de tierra. Tu mujer es trabajadora. ¡Un trozo de tierra! Tenías que haber visto mi trozo de tierra. En ella no crece absolutamente nada. Estaba a punto de plantar repollos en primavera cuando apareció un contramaestre del ferrocarril. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Por qué no tienes autorización? ¿Por qué lo hiciste sin permiso? Arráncalo y que no quede ni una muestra». Estaba borracho. En otra ocasión no habría dicho nada, pero esta vez le dio por ahí. 3 rublos de multa. Vasili se quedó callado, chupó la pipa y dijo en voz baja: «Un poco más y lo mato a golpes». «Vamos, vecino, estás caliente, te lo digo». «No estoy caliente, hablo y pienso francamente. Todavía me va a conocer el jeta roja ese. Me voy a quejar al jefe de sección en persona. Y ya veremos». Y en efecto se quejó. Una vez fue el jefe de sección a inspeccionar la vía. 3 días después, unos importantes señores de Petersburgo debían pasar por allí. Hicieron la revisión, puesto que había que ponerlo todo en orden antes de su viaje. Echaron más basalto, lo igualaron, examinaron las traviesas, fijaron los grapones, apretaron las tuercas, pintaron los postes y ordenaron echar más arena amarilla en los pasos a nivel. La vecina guarda hasta mandó a su viejo ramonear la hierba. Simeón trabajó una semana entera. Lo puso todo en buen estado e incluso se arregló un caftán. Lo limpió y frotó la placa de cobre con un ladrillo hasta dejarla resplandeciente. Incluso Vasili trabajó. El jefe de sección llegó en una dresina. 4 obreros hacían girar un manubrio. Los engranajes zumbaban y el vagón se movía rápido, a unas 20 verstas por hora. Las ruedas rugían. Volaba hacia la casilla de Simeón. Simeón se levantó de un salto y dio parte como lo haría un soldado. Todo estaba en perfecto estado de revista. «¿Hace mucho que estás aquí?», preguntó el jefe. «Desde el 2 de mayo, Su Excelencia». «De acuerdo, gracias». «¿Quién está en el número 164? El contramaestre del ferrocarril, que iba con él en la dresina, respondió. «Vasili Spiridov». «Spiridov, Spiridov. ¡Ah!
¿Es ese aquel al que usted amonestó el año pasado? El mismo. Está bien, veamos a Vasily Spiridov. Arranca. Los trabajadores hicieron presión sobre el manubrio y la dresina echó a andar. Observándola, Semyon pensó, pues van a tener diversión con el vecino. 2 horas más tarde, se fue a hacer la ronda. Vio que del hoyo, por la vía, venía alguien con algo blanco en la cabeza. Semyon miró atentamente y reconoció a Vasily. En la mano llevaba un palo, a los hombros un pequeño atillo, la mejilla vendada con un pañuelo. «Vecino, ¿a dónde vas?», gritó Semyon. Vasily se le acercó. Blanco como la greda, tenía la cara descompuesta y los ojos hoscos. Empezó a hablar, pero la voz se le cortaba. «A la ciudad», dijo, «a Moscú, a la jefatura». «¿A la jefatura? Mira tú, ¿con qué vas a quejarte? Déjalo, Vasily Stepanich, olvídalo». «No, hermano, no lo olvido, es tarde para olvidar. Ya lo ves, me ha pegado en la cara, me ha hecho sangrar. Mientras viva, no lo olvidaré, y no lo dejaré así. Es necesario darles una lección, chupasangres». Semyon le cogió por un brazo. «Déjalo, Stepanich, te lo digo de corazón, mejor no lo hagas». «¿Qué hay en eso de mejor? Ya sé que es mejor no ir. Tenías razón cuando hablabas de talento suerte. Para mí es mejor no hacerlo, pero la verdad, hermano, hay que defenderla». «Pero, dime, ¿a qué viene todo esto?». «A causa de que lo ha revisado todo, ha salido de la dresina, ha echado un vistazo a la casilla. Yo sabía que me iba a examinar con dureza, así que lo puse todo en orden como corresponde. Se quería ir ya y yo le he puesto mi queja. Inmediatamente se ha puesto a gritar. Esto es, me dice, una inspección gubernamental pura y dura. ¿Y tú quieres exponer una queja relacionada con el huerto? Se trata de consejos privados. ¿Y tú me sales con repollos? No me he aguantado y he dicho algunas palabras, de manera que no fueran muchas, pero que resultaran ofensivas. ¿Cómo me ha dado? La paciencia es nuestra maldición. Tenía que haberle, pero me he quedado parado, como si así debiera ser. Ellos se han ido y yo he vuelto en mí. Me he lavado la cara y me he puesto en camino. ¿Qué pasa con la casilla? Se queda mi mujer. Estará atenta. Que se vayan al diablo con su vía. Vasily levantó y se dispuso a irse. Adiós, Ivanich. No sé si encontraré o no justicia para mí. ¿Y piensas irte a pie? En la estación pediré permiso para ir en un tren de mercancías. Mañana estaré en Moscú. Los vecinos se despidieron. Vasily se fue y estuvo fuera durante mucho tiempo. Su esposa trabajaba para él. No dormía ni de día ni de noche. Estaba consumida de esperar al marido. Al tercer día pasó la inspección. Una locomotora, un vagón de equipaje y 2 de primera clase. Y Vasily aún no había vuelto. Al cuarto día Semyon vio a su mujer. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos rojos. ¿Ha vuelto tu marido?, preguntó. La mujer agitó las manos y sin decir nada siguió su camino. Semyon había aprendido en algún momento, cuando todavía era un niño, a hacer caramillos de mimbre. Quemaba el corazón del palo de mimbrera, agujereaba donde era necesario, hacía una lengüeta para el extremo y la ajustaba tan bien que se podía tocar lo que se quisiera. En su tiempo libre hacía muchos caramillos y los mandaba al mercado de la ciudad por medio de conductores conocidos de las mercancías. Le daban 2 kopecks por unidad. El tercer día, después de la inspección, dejó sola en casa a su esposa para que recibiera el tren de las 6 de la tarde. Y él cogió un cuchillo y se fue al bosque a cortar palos. Llegó hasta el final de su zona. En ese punto el camino se desviaba abruptamente. Descendió por el terraplén y se fue cuesta abajo hacia el bosque. A media versta había un gran pantano y cerca de él crecían arbustos perfectos para sus caramillos. Cortó un manojo de palos y volvió para casa. En el bosque el sol ya estaba abajo. Había un silencio sepulcral. Solo se oía cómo piaban los pájaros y cómo crujían las ramas, caídas bajo sus pies. Semyon estaba ya cerca de la vía cuando le pareció oír algo, como si en algún sitio resonara hierro contra hierro. Semyon aceleró el paso. En aquel momento no había reparaciones en su zona. «¿Qué ha sido eso?», pensó. Salió a la orilla. Ante él ascendía el terraplén del ferrocarril. Arriba en la vía había un hombre en cuclillas haciendo algo. Semyon empezó a subir hacia él sigilosamente. Pensaba que era alguien que venía a robar tuercas. Miró y vio que el hombre se había puesto de pie. Tenía en las manos una barra. Levantó un raíl, enganchándolo con la barra y lo movió hacia un lado. A Semyon se le nubló la vista. Quería gritar, pero no podía. Vio que era Vasily. Se lanzó tras él a la carrera, pero Vasily, con la barra y la llave, bajaba ya rodando por el otro lado del terraplén. «Vasily Stepanich,
Querido amigo, por Dios, vuelve, dame la barra, coloquemos el raíl y nadie lo sabrá, vuelve, salva tu alma del pecado. Basilino se volvió y huyó por el bosque. Simeón estaba parado al lado del raíl levantado. Deja caer sus palos. Está en camino un tren, y no de mercancías, de pasajeros. Y no hay con qué pararlo, no hay bandera, tampoco hay manera de poner el raíl en su sitio. Con las manos desnudas no hay quien clave los grapones. Es preciso correr, correr sin falta a la casilla por alguna herramienta. Dios, ayúdanos. Simeón se va corriendo a su casilla, jadea, corre, casi cae. Salió corriendo del bosque. Hasta la casilla había 100 sacenes, no más. Oye que en la fábrica zumba la sirena. Son las 6. Y a las 6:02 pasa el tren. Dios, ten piedad de los inocentes. Así lo ve ante sí Simeón. Basta con que la locomotora, con la rueda izquierda sobre el corte del raíl, vacile, se incline y avance arrancando las traviesas para hacerse mil añicos. Y aquí la curva, la vuelta y el terraplén caerse desde una altura de 11 sacenes, y allí, en tercera clase, lleno de gente hasta los topes, niños pequeños, ahora están todos sentados sin sospechar nada. Dios, ilumíname. Es imposible correr hasta la casilla y volver a tiempo. Simeón no corrió hasta la casilla. Dio la vuelta. Iba más rápido que antes. Corre casi sin sentido. Él mismo no sabe todavía qué puede llegar a pasar. Llegó hasta el raíl levantado. Su manojo de palos seguía allí tirado. Se inclinó, cogió uno sin saber ni él mismo para qué. Y siguió corriendo. Le parece que ya viene el tren. Oye el silbido a lo lejos. Escucha. Los raíles poco a poco comenzaron a vibrar rítmicamente. No tiene fuerzas para seguir corriendo. Se paró unos 100 sacenes del lugar fatídico, y ahí realmente tuvo una iluminación. Se quitó la gorra, le sacó el pañuelo de papel, sacó el cuchillo de la caña de la bota y se persignó. ¡Que Dios nos bendiga! Se clavó el cuchillo en el brazo izquierdo por encima del codo, y brotó la sangre. Empezó a caer un chorro caliente. Empapó en ella su pañuelo, lo extendió, lo estiró, lo ató a un palo y mostró su bandera roja. Permaneció parado, moviendo su bandera. Ya se veía el tren. El maquinista no veía a él. Seguía acercándose. Y en 100 sacenes no puede parar un tren pesado. La sangre fluía y fluía. Pegó la herida al costado. Quería taparla, pero la hemorragia no se cortaba. Evidentemente, la herida que se había hecho en el brazo era profunda. La cabeza le daba vueltas. En los ojos empezaron a volar moscas negras. Después todo se volvió absolutamente negro. En los oídos, toques de campana. No se veía el tren, ni se oía el ruido. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. No aguantaré de pie, me voy a caer. Soltaré la bandera, el tren me pasará por encima. Ayúdame, Señor, envía un relevo. Y se hizo la oscuridad en sus ojos y el vacío en su alma. Y dejó caer la bandera, pero no cayó la enseña ensangrentada al suelo. La mano de alguien la cogió y la levantó en alto al encuentro del tren que se acercaba. El maquinista la vio, cerró el regulador y dio contravapor. El tren se paró. La gente saltó de los vagones, se formó una aglomeración. Vieron que había tumbado un hombre cubierto de sangre, sin conocimiento. Otro estaba cerca de él con un trapo ensangrentado en un palo. Vasili echó una mirada alrededor al gentío y bajó la cabeza. «Prendedme», dijo. «Yo levanté el raíl». Año 1887. Fin. En el próximo vídeo tendremos más relatos. Hasta la próxima.